Muy buenos días, les habla Julio Carrillo de Bitcoin Colombia. El día de hoy vamos a hacer un análisis de la gráfica del Bitcoin versus el dólar. Estamos hablando de la gráfica del día de hoy, 9 de abril del año 2018. Ok, pues el precio del Bitcoin, como todos sabemos, ha tenido bastantes inconvenientes durante las últimas semanas. Seguimos inscritos dentro de una tendencia bajista, la cual se ha producido debido a noticias fundamentales relacionadas con regulaciones, relacionadas con la prohibición de parte de, por ejemplo, de Facebook, de Google y por lo tanto de Instagram, de Reddit, de Twitter, etcétera, de publicar anuncios publicitarios relacionados con criptomonedas, con ICOs, bueno, con todo lo que tiene que ver con el ecosistema. Realmente pues ha sido una detrás de la otra, se ha convertido en una especie de encadenamiento de noticias que generan temor en el mercado, y eso pues ha producido una bajada en escala. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer hoy es analizar cuáles son los niveles de soportes y de resistencias clave, basándonos en el estudio del el volumen. Estudio de precio y volumen. Entonces, lo que tenemos ahorita es la gráfica de las 2 horas del Bitcoin respecto al dólar en Binance. Vamos a mirar en dónde estamos situados en este momento, en qué nos encontramos justo en los últimos días, que si han visto hemos tenido un movimiento un poco horizontal, cuál es el motivo y cuáles son las posiciones que, según mi perspectiva, debemos tomar en cuenta a la hora de colocar posiciones. Entonces, bueno, actualmente, digamos, el precio se encuentra en $6.763 en la plataforma Binance por cada Bitcoin, un precio que se acerca a los mínimos que se alcanzaron con la bajada pronunciada que hubo en el mes de enero, y que a todas luces pareciera estar encontrando un fondo. Parece que estuviéramos acercándonos a un equilibrio de mercado, dado lo que está ocurriendo en los últimos días. Y si todo se mueve igual como se ha movido durante los últimos años, el precio del Bitcoin tiende a comenzar el año con una bajada pronunciada, luego a encontrar equilibrio en las fuerzas del mercado, oferta y demanda, para posteriormente tener un repunte aproximadamente en los meses de abril, mayo, más o menos, que es exactamente donde nos encontramos. Entonces, bueno, esperemos que se cumpla el ciclo. Según la teoría del trading, no es posible predecir eventos futuros basados en desempeño histórico. Eso pues en la teoría dice que no ocurre. Sin embargo, el Bitcoin se ha encargado de hacerlo una vez año tras año de la misma manera. Entonces, bueno, todo el mundo está a la expectativa de esto. Todavía no se ha producido, pero estamos a la espera. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es que voy a determinar los niveles de soporte y resistencia basándome en los picos de volumen donde se produce oferta y donde se produce demanda. Entonces, para esto necesitamos activa la herramienta de volumen, que es esta herramienta que se encuentra aquí en la parte de abajo, que básicamente lo que me indica es interés del mercado, porque cada rayita de estas implica cantidad de bitcoins negociados por unidad de tiempo. Como esta es la gráfica de las 2 horas, cada rayita de estas representa 2 horas de operaciones. Mientras más alta sea la rayita, más cantidad de bitcoins se operó en ese periodo de tiempo. Y eso quiere decir que si encontramos en un momento determinado una raya extremadamente alta, podríamos estar sin duda alguna ante la presencia de dinero corporativo, dinero que colocan acá las grandes empresas que hasta cierto punto son capaces de manipular el mercado, ¿sí? Los grandes operadores del mercado. Nuestra función es detectar dónde entran los operadores del mercado para nosotros irnos detrás de ellos, y de esa manera les voy a explicar cómo funciona. Entonces, bueno, tenemos esta gráfica que comienza acá arriba. Esto viene de una caída pronunciada, pero la primera vela que tenemos acá es la vela del 28 de marzo. Hasta el día de hoy, que es la vela del 9 de abril, lo que tuvimos entonces fue una entrada en esta zona producto del rompimiento de un soporte de largo plazo, que es esta línea enorme roja que vemos aquí, que para nosotros va a ser una línea muy importante. Entonces ese rompimiento se produjo en este rango de tiempo, aproximadamente se produjo a finales del mes de marzo. Tengo 29 de marzo.
se produjo la perforación. Es un movimiento importante que se conoció en la comunidad y en los medios de comunicación como el cruce de la muerte. ¿Por qué? Porque esta línea venía soportando el precio del Bitcoin durante un año completo. Entonces, cruzarlo fue algo espectacular desde el punto de vista mediático. A los medios de comunicación les encantó esto, lo pusieron un nombre y eso causó más pánico y bueno, hace una espiral. Pero bueno, como en el tema de los activos realmente pues las noticias influyen, pero finalmente es el mercado quien decide, todo puede pasar. Ok, entonces tenemos lo siguiente, tenemos oferta, tenemos demanda. La oferta pues obviamente está dada por un exceso de bitcoins en el mercado versus una demanda que se ve afectada por las malas noticias. Al haber un exceso de oferta y una demanda tímida, un poco por el temor, se produce una guerra de precios, ¿sí? La guerra del centavo. Todo el que está ofreciendo bitcoins tiene que luchar para que sus bitcoins sean posicionados en el mercado y entonces comienza a competir por precios más baratos, ¿sí? Es como cuando hay una época post-decembrina y los almacenes tienen un exceso de mercancías porque les sobró de diciembre, se comienza a producir una guerra de precios y empezamos a ver las ofertas. Oferta 2x1, oferta 50% de descuento, oferta 60% de descuento. Es exactamente lo mismo. Entonces tenemos una especie de una subasta al mejor postor del Bitcoin que produce esa baja pronunciada. Pero eventualmente esos precios bajos del Bitcoin encuentran equilibrio en la cabeza de los compradores. Nosotros, como la demanda, si los compradores somos la demanda, nos damos cuenta de esos precios bajos y en algunos niveles específicos encontramos precios que nos parecen económicos, baratos a nosotros y al resto de la demanda, del público, y decidimos comprar. En el momento en el que nosotros decidimos comprar, se equilibra esa balanza oferta-demanda y producimos una pequeña apreciación de los precios que se nota en esos niveles. Entonces, comencemos por el primer nivel. En este momento, cuando el precio entra casi a penetrar la línea de soporte principal, que es esta rojita que está acá, tuvimos en el volumen un incremento bastante pronunciado respecto al volumen que se venía teniendo, el volumen que se venía manejando en los días anteriores, en las horas anteriores. Entonces, este volumen que está aquí, que es bastante alto, se puede interpretar en esa bajada pronunciada que venía ocurriendo sobre esta línea verde que yo dibujé porque me parece importante. Se produjo un incremento. Ese incremento en esta posición lo puedo interpretar como una demanda en este nivel de precios que ya de por sí era bastante bajo, era de 7.527 y que estaba casi sobre la línea de soporte. Acuérdense que a la demanda, a nosotros como compradores nos interesa encontrar esas zonas de precios bajos y normalmente se dan sobre esas líneas de soporte donde los precios tienden a rebotar. En este caso no hubo rebote, hubo un interés pues importante respecto a las horas previas. Se dan cuenta que es algo así como 3 veces el interés de las horas previas. Sin embargo, pues no fue suficiente, pero se interpreta como que ya la caída pronunciada comenzaba a tener síntomas de agotamiento. No pasó nada, se perforó. Aquí vemos cómo pues tímidamente la gente comenzó a seguir creyendo en la bajada. La enorme oferta seguía vigente y la oferta pues produce la guerra de precios en esas personas que están vendiendo bitcoins y comienzan a ponerlos cada vez más baratos y eso lleva el precio a siguientes niveles. Luego, en esta línea de color violeta que tengo aquí, surge un interés aún mayor. Esta enorme línea que tengo acá es como un 30% más alta que la línea anterior que se había producido en la línea verde. Aquí podría yo hablar de una zona de demanda más grande que la que había ocurrido en la zona verde y viene dada pues precisamente por un nivel de precio más bajo que corresponde más o menos, aquí lo vemos en el lado derecho, a 7.115. Entonces también la trazo porque eso se convierte en líneas de soporte o posterior resistencia en el caso de que sigamos bajando, donde el precio segurísimo se va a detener en los próximos vaivenes.
Ok, seguimos bajando, no fue suficiente para frenar y darle vuelta. Sí, frenamos durante un pequeño tiempo. Si podemos ver, se produjo en esta zona un retroceso que está dado por esta huella, por la mecha de la vela verde, pequeñita esta que está acá, nos llevó un poco hacia arriba, al rebote con nuestra anterior línea de soporte principal, que es esta roja, para luego devolverse y seguir bajando, pero ya estas mechas enormes de retroceso implican agotamiento del mercado y podemos hablar de que estamos pisando el freno en esta caída pronunciada que hubo y que produjo la rotura del soporte principal. Seguidamente se produce un freno en esta zona, en este nivel de precio. No solo en esta vela, sino en la vela siguiente y en la posterior tenemos 3 velas que se detienen en el mismo nivel de precios que está dado entonces por estas velas, que son bastante altas también, que se parecen a la anterior, a la vela violeta del nivel de precios, de color violeta que estoy dibujando acá en 7115, y estas zonas de color naranja ocurren en el nivel de precios 6710. Yo estoy dibujando, si se dan cuenta, solo las líneas de soporte o de resistencia que pues se intercambian unas con otras en función de la dirección del precio del mercado, solo en aquellos niveles de precios donde yo tengo demanda, que es la que se produce cuando el precio va bajando en picada libre, surge la demanda y eso produce un pequeño retroceso. Seguimos cayendo, surge la demanda, un pequeño retroceso, y la demanda va surgiendo pues porque los precios se hacen cada vez más interesantes. De nuevo tengo una validación aquí en esta zona, produjimos, si se dan cuenta, un retroceso, volvió pero quedó en el aire y se vino en picada, y de nuevo se generó en este punto de acá, como lo observamos en esta línea que se me olvidó dibujar. Voy a dibujarla aquí con esta línea de color naranja. Se produjo entonces de nuevo un retroceso producto de la demanda. Entonces entramos en lo que se conoce como una zona de acumulación, es decir, las personas están aprovechando de comprar en estos niveles de precios porque nos damos cuenta que apenas el precio toca estos niveles se produce un enorme incremento de interés y de demanda. Estas líneas que están acá son personas negociando títulos en esos niveles y podemos aducir que están acumulando bitcoins pensando en la posterior subida. Entonces hubo compras acá, la gente dice bueno, se baja un poco, vuelvo a comprar acá, nuevos compradores aquí, acumulación. Arriba no hay interés en vender, seguimos comprando y esas compras producen pequeñas apreciaciones de mercado. Luego el precio rompe el soporte color naranja y nos vamos al nivel que yo estoy dibujando de color rojo, donde también surgió una enorme línea de interés. A esto se le conoce como un testeo. Aquí pueden haber grandes capitales induciendo esto para ver en qué niveles se encuentra la oferta, y de esa manera saber si es momento o no es momento de producir lo que se llama un rally de rompimiento al alza. Con estos testeos lo que se busca es evaluar qué tanto volumen hay en la zona de oferta para ver si hay competencia. Es decir, si tenemos muchísima oferta y tenemos una guerra de precios, los vendedores de Bitcoin van a tender a luchar con los que se encuentran en las posiciones más baratas y ellos van a querer vender más barato para poder negociar. Si una institución quiere evaluar eso, ellos lo que hacen es que colocan una oferta muy atractiva para ver si los demás se reacomodan y empiezan a ofrecer más y más barato, y eso podría haber enviado el precio a unos niveles muchísimo más bajos. Sin embargo, esta prueba pues tiene bastante volumen, sí que se produjo ahí un descenso, pero encontró equilibrio rápidamente. Aquí lo vemos con esta enorme vela verde y mandamos el precio en un rally que se estrelló con la línea de soporte fundamental que estaba acá. Si se dan cuenta, esto fue muy rápido, velas bastante altas, lo que indica un interés rápido del mercado en dispararse, pero nos estrellamos entonces con la línea de soporte, que ahora es nuestra línea de resistencia de meses, de un año casi, y al mismo tiempo en la línea verde, que si se dan cuenta es muy importante porque la habíamos dibujado aquí previamente. ¿Qué pasó aquí? Bueno, como esta línea nos sirve a nosotros ahora de resistencia, pues no había inercia, porque esto fue una especie de borrador de prueba piloto que hizo el
el dinero institucional, y nos vamos de nuevo a hacer exactamente lo mismo que pasó para seguir acumulando bitcoins. La idea de acumular bitcoins de parte del mercado y de parte de los grandes capitales institucionales es dejar seco el mercado de bitcoins, quedarse ellos con todo el control de bitcoins que puedan para debilitar la oferta, digamos esos vendedores, para dejarlos secos sin mercancía, y cuando ellos decidan que es el momento, producir rápidamente entonces un incremento de precios, comiéndose toda esa enorme oferta que tienen por delante. Pero como ya les van a quedar poquitos bitcoins a esos vendedores, ellos se van a encargar de terminar de acabarles esa oferta y mandar los precios a las nubes. Eso es lo que estamos esperando en estos momentos. Vamos a ver qué pasó con la segunda parte de esta historia. En este momento tenemos una caída, nos estamos deteniendo aquí en esta zona, que es la zona de color violeta. Nos vamos a la siguiente zona, que es la zona naranja. Se dan cuenta que aquí hay una zona de consolidación pequeña. Vamos a la zona, aquí tenemos una nueva zona que no había aparecido antes, que ya empezamos a tener una zona intermedia. Dice que empezamos a tener ya como fragmentación dentro de los niveles principales. Tenemos una zona secundaria donde se apoyan los precios. Luego de aquí notamos un nuevo intento de rally para evaluar el mercado, pero este rally se estrella en la resistencia violeta que está acá, que yo la he llamado la resistencia número 1, para de nuevo hacer un intento de testeo del mercado. De nuevo el capital institucional hace una venta masiva de bitcoins para ver cómo está el mercado y si el mercado tiende a caerse, si está débil o si por el contrario nos mantenemos fuertes. Fíjense que en esta oportunidad no llegamos a la línea roja. En esta oportunidad, aun cuando la venta fue bastante alta, fíjense que, a ver, voy a acomodar acá aunque nos encontramos en unos niveles pues no tan altos como el testeo que se hizo en esta oportunidad. Fíjense que la línea es como por acá. Todavía nos falta un poquitico para haber alcanzado el volumen que se utilizó en este caso. Pero el precio, en estos momentos nos encontramos dándole respuesta a ese testeo. Surgió el volumen, pero rápidamente el mercado actuó como una red y frenó el precio en caída libre que había producido de manera intencional el institucional, lo que nosotros llamamos los tiburones. Y en este instante nos encontramos dando respuesta con esta vela de color verde. Lo que todos estamos esperando en este proceso de acumulación es que ya los institucionales den por terminado el proceso en cualquier momento para hacer lo que se llama un rally provocado. Él podría, tan pronto vea una recuperación saludable del precio y nos encontremos en este sector, por encima de este sector, o incluso por encima de este sector, producir una compra que induzca al mercado a tener una sensación de adrenalina, de euforia, y dispararnos por encima de nuestro antiguo soporte, que ahora es una resistencia, e irnos a los siguientes niveles de precio. Entonces, bueno, podríamos estar ante el inicio de lo que pueda ser el rally de recuperación del Bitcoin. Ya están hablando pues un poco los que conocemos de los procesos de acumulación y de distribución de este fenómeno. Sin embargo, si fallamos en este proceso, pues que obviamente en el trading no hay cosas que se puedan asegurar, pero esto es un proceso bastante particular que se observa en unos niveles bastante bajos de precio, históricos en alrededor de los 6.000 y pico, que correspondían a los bajos mínimos de enero. Y estamos notando bastante interés en las zonas bajas para acumular. Si esto falla, pues lo que tendríamos sería una falla completa de este proceso de acumulación, rompimientos de nuestro soporte fundamental en los 6.400, que nos encontramos ahorita, 6.440, para irnos entonces por debajo a buscarnos otro proceso de acumulación. Para entonces coger más gasolina, mayor potencia y tratar entonces de reventar hacia arriba. De eso se trata entonces este juego, acumular para irnos a niveles máximos y en la parte de arriba entonces distribuir lo que hemos comprado, lo que hemos acumulado en niveles bajos. Entonces les voy a dejar acá un poco, les voy a mostrar
donde está la lógica de construcción de estos niveles de soporte y resistencia. Básicamente, pues yo inicialmente he comenzado a evaluar los puntos clave de volumen y a trazar en esos puntos clave de volumen los soportes y las resistencias, y los he coloreado. Tengo entonces, por ejemplo, a la resistencia 1, tomando en cuenta que el precio está acá y que hacia arriba es una resistencia. Tengo la resistencia 1, está en 7115. La resistencia 2 la tenemos en 7530. Y hacia abajo tenemos el primer soporte, lo tenemos en 6710. Segundo soporte en 6570. Y el soporte 3 en 6440, que corresponden a esto. Ahora, esos niveles tienen que estar alineados también para su validación con otras herramientas para las cuales yo he tomado las retracciones de Fibonacci, tomando en cuenta los máximos históricos, o bueno, el máximo absoluto de donde partimos con esta enorme rally bajista, y cuál es su contracción correspondiente, y vemos que la resistencia 1 y la 2 coinciden precisamente con, aquí hay un error, ¿sí?, con el Fibonacci del 23.6 y con el Fibonacci del 38.2, que serían esta de color violeta y esta color verde. O sea que estas dos resistencias están bien delimitadas, aparte de coincidir con los volúmenes, coinciden perfectamente con los niveles de Fibonacci y casualmente con los pivots del día de hoy para R1 que están trazados acá. Aquí vemos el R1 del pivot de hoy. Total, la resistencia número 2, el Fibonacci con retracción de 38.2% y los niveles operativos basándose en volumen están perfectamente delimitados, y a eso le podemos sumar esta línea que sirve como resistencia histórica porque es nuestro nivel de soporte histórico. La moraleja de esto es que esto es un nivel bastante difícil de romper, esta resistencia. Necesitamos bastante inercia, bastante impulso para poder atravesar esto. Lo que sí podemos dar por seguro es que llegaremos acá en un momento de un rally automático que se produzca por efecto de este proceso de acumulación. ¿Okay? Ahora, los soportes 1, 2 y 3, no los tenemos confirmados porque el proceso de contracción de Fibonacci y los procesos de soportes determinados por los pivots no encuentran coincidencia. El soporte inmediato que tenemos lo tenemos construido aquí, un poco entre el soporte 2 y el soporte 3, en un nivel de 6505, y bueno, no es coincidente. Sin embargo, pues sí notamos que un poco nos encontramos más o menos en estas zonas donde encontramos este mínimo y este nuevo soporte que se formó en las últimas horas, que no existía. Entonces sí podremos darle un poco de lógica a este soporte del pivot, que está un poco en medio de los dos, que está en función de, digamos, de los cierres y de las máximas y mínimas del día pasado, ¿no? Bueno, nada, eso es todo. La recomendación es que operen tomando en cuenta estos niveles de soporte y estos niveles de resistencia, un poco al rebote. En este nivel, por ejemplo, de soporte, podríamos estar pensando en colocar una operación largo sobre este soporte, un stop loss por debajo del soporte y un profit pensando en la llegada al toque de esta línea de color violeta que está acá, que es la resistencia número 1, que la tenemos bien validada. Y todo lo contrario, si por el contrario lo que tenemos es un rompimiento, jugar a los cortos tomando como punto de entrada esta línea color naranja y saliendo en esta línea color rojo, que sería el soporte número 3. Ok, entonces bueno, esto de momento es mi análisis del día para los niveles operativos que estarán vigentes en las próximas horas. Espero que hayan tenido cualquier duda, pueden comunicarse a través del chat de contacto de YouTube. Me despido, soy Julio Carrillo de Bitcoin Colombia. Que pasen un buen día.